Bien amigos, muchas gracias por asistir a este segundo conversatorio en Second Life, denominado la lengua española en este contexto de los medios digitales, a cargo del ponente Marco Bartra. Él es lingüista por la Universidad Nacional Mayor de San Marco, además de trabajar como corrector de estilos en distintas organizaciones. En nombre de nuestro director, el doctor Juan José Flores Cueto, les doy la más cordial bienvenida, no sin ánimos de recordarles a todos que puedan desactivar el botón de hablar para evitar que sonidos que alteren la ponencia, y al término de la misma vamos a pasar a tomarnos una fotografía para poder congelar un poco este momento. Les agradecería que puedan apagar su call tras escuchamos la ponencia. Y en este momento damos paso a Marcus Enderfield, Marco Bartra, que nos hará cargo de esta ponencia. Muchas gracias a todos por asistir. Buenos días, ¿me escuchan todos? ¿Bien? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, quisiera agradecer a la OSMP Virtual por la invitación como ponente para este conversatorio en Second Life. Como decía Frank, el tema de hoy, el que les voy a exponer a continuación, trata sobre la lengua española a través de los nuevos medios digitales, cómo ha ido evolucionando nuestra lengua, sobre todo en el desarrollo que he tenido a través. Escucho un poco de interferencia, pero ya. Bueno, como les decía, no sé si me escuchan bien porque yo escucho un ruido, no sé si me están captando bien. De acuerdo, entonces continúo. Bueno, como les decía, todos estos nuevos medios digitales que nosotros utilizamos en la actualidad también han influenciado y también de una manera u otra, han repercutido en el desarrollo de nuestra lengua. Justamente ahora que estamos celebrando en abril el mes de las letras y el Día del Idioma también, eh, sería bueno hacer un recuento de cómo estos medios digitales han trabajado acorde con el desarrollo de la lengua, en este caso con el desarrollo de la lengua española. Bien, la lengua española. Antes de pasar directamente al tema de los nuevos medios digitales, quisiera hacer un breve recuento de lo que viene a ser la lengua española, ¿no? Como pongo primero del Quijote a los tweets, ¿no? Es una, puede ser un desarrollo desde cómo es la lengua española, sobre todo a nivel escrito, recordando el devenir que ha tenido nuestra lengua a través de la escritura de varios autores, desde Cervantes hasta la actualidad, y cómo en estos tiempos cualquier persona, al tener acceso a los nuevos medios digitales, puede hacer uso de su lengua a nivel escrito. Pero bueno, la lengua española en la actualidad, en, en el caso de hablantes, tiene casi 400 millones de hablantes nativos, o sea, 400 millones de personas que han nacido y que han hablado su lengua desde niños. Detrás del chino mandarín, que es la primera lengua, en este caso que tiene 940 millones, y antes del inglés, que tiene 365 millones. Es decir, el español es la segunda lengua en cantidad de hablantes en el mundo, ¿no? Inclusive supera al inglés, que tiene mayor posicionamiento mundial. En cuanto a hablantes en total, ya no solo los hablantes nativos, sino los que han aprendido la lengua en su juventud o en su adultez, vemos que el español tiene 500 millones de hablantes, mientras que el chino mandarín llega a 1.151 millones, y en este caso sí el inglés tiene 1.000 millones de hablantes, ¿no? Ya nos damos cuenta
cuenta de que en este caso el español pasa a ser la tercera lengua en el uso total. Pero estamos hablando, como les decía, en este caso de hablantes. Todavía no estamos llegando al caso de la escritura. Vamos a ver que en ese lapso más adelante va a haber una variación y sobre todo en el uso de los nuevos medios digitales. Del papel a la pantalla. En este caso quiero resaltar el hecho de que ha habido, según los estudiosos que han tratado el tema de la oralidad, de la escritura, los nuevos medios, inclusive por algunos especialistas llamado la era de la electronalidad, donde está incluido el Internet y todas las nuevas herramientas tecnológicas, podemos, podemos ver que ha habido tres etapas en el desarrollo de la lengua. Una primera etapa oral, que es desde cuando se ha formado el español, alrededor del año 1000 después de Cristo, ¿no? Cuando se fueron disgregando los dialectos del latín a las lenguas romances, el español fue una de esas lenguas que se formó. Posteriormente, inclusive ya con la formación del español como lengua hablada, se fue escribiendo. Hay muchos escritos que testimonian este desarrollo del español en la escritura de posterior al año 1000 después de Cristo. Pero justamente ya con la llegada de la imprenta hacia mediados del siglo XV y sobre todo los años posteriores, facilitó que la escritura del español ya sea mucho más difundida de lo que era en sus inicios. Ya se pudo expandir. Es la posibilidad que nos da la escritura, porque sabemos que la oralidad o el habla en general tiende a perderse. Yo estoy hablando ahorita, por ejemplo, y lo que yo he dicho, si es que no se llega a grabar, se va a perder. En cambio, la escritura, la posibilidad que nos da es que pueda viajar en el tiempo y en el espacio. Y esa posibilidad, por ejemplo, de escribir libros, de publicar, editar libros y cualquier tipo de texto escrito, impreso, ha sido uno de los grandes avances de la tecnología. No obstante, en el siglo XX se, ese proceso aumentó y llegó a una dimensión mucho mayor por muchos factores, que fue la etapa llamada de electronalidad o la etapa de los nuevos medios digitales, ¿no? Que se da al inicio del desarrollo de la era informática, que se da en mediados del siglo XX con el nacimiento de la Internet, que se desarrolla hasta la actualidad y bueno, vemos cada año que pasa muchos mayores avances en este aspecto. Pasando a la siguiente diapositiva, quería mencionar, antes de hacer el análisis y el recuento de lo que ha ido pasando en las redes sociales y en las nuevas tecnologías, una cita de uno de los mayores especialistas en la teoría de la comunicación y justamente uno de los precursores de estos medios, es el canadiense Marshall McLuhan. La cita de este investigador es: el medio es el mensaje. Lo que dice McLuhan es que según Marshall McLuhan, es que la manera de percibir la realidad está en relación directa con la estructura y la forma de la información, y cada medio está relacionado a su vez con una parte de la psique humana. Eso quiere decir, según lo que decía McLuhan, que ya no solamente vamos a centrarnos en el mensaje que está siendo transmitido por una persona. En este caso puede ser un escritor, en este caso puede ser un autor de un blog o quien está comunicándose a través de un chat, sino es el medio por donde transmite su comunicación o transmite la información. Nosotros entramos, por ejemplo, a una página de internet y revisamos una información, chateamos con un amigo, y entonces la manera de percibir esa realidad a través de cómo se está enviando el mensaje, cómo lo estamos recibiendo, ese es otro tipo de percepción que nosotros tenemos, que ha sido muy diferente de lo que era la percepción de tener información en nuestra misma lengua, en el español, digamos, como puede ser en cualquier otra lengua, que lo tenían, por ejemplo, hace algunas épocas nuestros padres o nuestros abuelos, sin ir muy lejos en el tiempo, que no tenían estas nuevas herramientas tecnológicas como el Internet, o como los correos electrónicos o como el chat.
ellos tenían, por ejemplo, el libro o los diarios o las revistas como su primer elemento para poder comunicarse. Al cambiar el medio, al cambiar este medio, ya es virtual, es un medio digital, es un medio al que nosotros tenemos que ingresar a través de una red de redes, una telaraña informática, ¿no? Como es la World Wide Web, cambia nuestra manera de percibir esa realidad, ¿no? Y el medio por el cual nos comunicamos, y que ahora pueden ser las redes sociales como el Facebook o el Twitter, cambia nuestra manera y cambia el contenido de los mensajes, cambia la manera en que nosotros los percibimos. Entonces, de esa manera, según estos estudios que se habían ido dando, vamos a ver cómo el español, en este caso, nuestra lengua, varía, y cómo tiene impacto también la lengua en, en el empleo en las nuevas redes sociales o los nuevos medios de comunicación digitales. Ahora bien, los nuevos medios digitales, nosotros entendemos por nuevos medios digitales todos aquellos medios de comunicación por los cuales nosotros podemos interactuar, comunicarnos a través de sistemas informáticos virtuales, de sistemas informáticos que son a distancia, que no necesitan un medio físico, como un libro, por ejemplo, un papel, ¿no? Nosotros podemos conectarnos a estos medios a través de una computadora, a través de un smartphone, por ejemplo, ¿no? Los iPads, los iPhones, y de esta manera logramos la comunicación inmediata, ¿no? Logramos una de las características de estos nuevos medios digitales es la comunicación inmediata, bilateral, podemos interactuar directamente con una persona en el momento preciso en que lo estamos haciendo. No era como cuando mandábamos una carta, ¿no? Hace años o hace décadas, la carta demoraba en llegar a la persona y la persona lo recibía después de días, ¿no? Ahora podemos comunicarnos, por ejemplo, con el chat inmediatamente, en tiempo real, una persona que se encuentra, por ejemplo, en Perú, con una persona que está en Europa, que está en Asia, que está en África, y no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. La inmediatez, como decía, en el envío y la recepción de la información es otra de las ventajas que nos da estos nuevos medios digitales, y todas las lenguas han podido hacer uso de este recurso. Inclusive se está viendo que hay lenguas, no solo como el español, que es una de las lenguas más utilizadas y más habladas en el mundo, sino que hay lenguas que tienen pocos hablantes, pocos usuarios. También están utilizando estos nuevos medios para comunicarse. Una lengua, por ejemplo, como el catalán en España, que tiene una cantidad importante de hablantes, pero que es minoritaria con relación al español en España, puede, si es que tiene una gran presencia en Internet, en las páginas web, puede ir aumentando la cantidad de hablantes que tiene, de usuarios, y esta lengua puede ser mucho más efectiva, eficiente en su comunicación. Como otra de las características de estos nuevos medios digitales es la retroalimentación continua, así como la variedad de servicios y opciones de acceso a contenidos. Tenemos diferentes tipos de acceso, ¿no? Ahora utilizamos los blogs, utilizamos las redes sociales, utilizamos inclusive los medios audiovisuales como YouTube, donde podemos compartir información. Y esto hace que esta red de redes, la Internet, se convierta en un sitio social donde podemos interactuar con personas de nuestra propia cultura, nuestro propio país, nuestra propia lengua, y poder interactuar con personas de otras culturas, de otros países, con otras lenguas. Pero vamos a ver cómo ahora sí nuestra lengua, el español, va a desarrollarse a través de estos nuevos medios digitales, y cómo ha ido evolucionando en estas décadas últimas, y sobre todo en estos últimos años donde ha llegado a tener un mayor posicionamiento. El español en Internet. Vemos ahí dos gráficos en la diapositiva. Uno es sobre el contenido del español en la web, y el otro sobre los usuarios hispanos, no hispanohablantes, o que utilizan el español de Internet, ¿no? En Internet. En el primer gráfico de color rojo, vemos el contenido en la web según por lenguas. En el primer lugar vemos que está el inglés, que tiene un 56.6%, es decir, más de la mitad del contenido que nosotros tenemos en Internet está en inglés. Y eso es casi algo obvio. Nosotros sabemos que la mayoría de los desarrollos de Internet, de los desarrollos informáticos, se han dado justamente en Estados Unidos y a través de esta lengua, el inglés. Entonces,
Es normal que sea el inglés la lengua que tenga mayor contenido en Internet, pero vemos que es mucho más de la mitad, ¿no? No solamente la mayoría, sino es más de la mitad. Seguido en este caso bastante lejos por el alemán, que tiene 6,5%, el ruso 4,8%, el japonés en cuarto lugar 4,7%, y recién en el quinto lugar aparece el español, nuestra lengua, con 4,6%. Bueno, y hay otras lenguas que sumadas en total hacen 22%, ¿no? Pero vemos que el contenido en la web en el español, si bien está bastante cerca del japonés, al ruso, no muy lejos del alemán, y evidentemente bastante lejos del inglés, no es tan fuerte, a pesar de que, como habíamos visto al comienzo de la exposición, es la segunda lengua con mayor cantidad de hablantes y mayor cantidad de usuarios en el mundo, si es que solo hablamos de usuarios. Pero en el caso del contenido en la web, de las páginas web en español, o blogs, o en general cualquier contenido, el español está bastante relegado, bastante rezagado. Entonces vemos esa diferenciación en cuanto al uso. En cuanto al contenido, perdón. Y más bien en cuanto al uso de Internet, los usuarios, vemos que hay una diferencia. De todas maneras, el inglés sigue siendo la lengua con mayor cantidad de usuarios. Vemos que está en el primer lugar en el gráfico azul con 27%, pero muy de cerca con el chino mandarín, que tiene 25%. Además, pues sabemos que el chino mandarín tiene una gran cantidad de hablantes, como veíamos. Pero el español aparece ya en tercera posición, con un 8,5. De todas maneras, un poco relegado, un poco rezagado, pero ya tiene más usuarios en Internet que el japonés, que el portugués, que otras lenguas, como el alemán, como el francés, como el italiano. Y esto se debe no solo al contenido que nosotros, los que escribimos en español, publicamos ya sea en blogs, ya sea en diarios, en revistas digitales, sino inclusive en el uso que le damos, por ejemplo, a las redes sociales como Facebook, como Twitter, como Google Plus, por ejemplo, donde se nota que los usuarios de español, ya sea en Latinoamérica o en España, utilizan más la lengua que otros usuarios que hablan, por ejemplo, francés, italiano, alemán, ¿no? Vemos que hay esta diferenciación, si bien no hay mucha cantidad de información escrita en español, sí hay muchos usuarios que utilizan la red y están constantemente conectados con estos nuevos medios. Ahora vamos a ver que el español en las redes sociales también tiene una participación importante, y justamente eso es lo que estaba visto en la diapositiva anterior, que a pesar de no tener mucha información escrita en español, hay mucha participación, ¿no? El español es la segunda lengua más utilizada tanto en Facebook como en Twitter, con más de 100 millones de usuarios. Sabemos que la primera, bueno, siempre va a seguir siendo el inglés, pero en este caso, en el uso de redes sociales nada más, supera ya a lenguas como el portugués, como el francés, como el japonés, alemán, italiano, que no llegan ni siquiera a 60 millones. Esto también se debe a que hay mayor cantidad de usuarios, de hablantes, ¿no? De español que de italiano, por ejemplo, de francés, que no son muchos, comparado a todos los hablantes que existen en el español, que llegan cerca a 500 millones. Sin embargo, veíamos que a pesar de eso hay lenguas como el alemán que escriben y publican más en su lengua. Entonces vemos esta diferenciación. Si bien hay muchos usuarios del español, no hay no hay muchas publicaciones. Por eso justamente a veces cuando revisamos, por ejemplo, la misma Wikipedia, vemos que en Wikipedia la mayor cantidad de publicaciones son en inglés, y posteriormente no viene el español, sino vienen otras publicaciones de otras lenguas como el alemán, como el japonés mismo, el francés, que inclusive hasta en calidad tienden a ser mejores. Entonces, ese es algo pendiente que tienen los usuarios del español, que si bien en las redes sociales son bastante activos, como vemos, en la publicación de artículos, en la publicación de contenido, no son así, no es así. Esto trae además tiene otra repercusión en el español escrito, ya no solo en el uso y en la difusión que se le da a la lengua, sino cómo afecta su estructura. Ya si nos alejamos un poco del hecho de cómo se usa la lengua y cómo se expande, qué relevancia tiene el español en el mundo actualmente de manera escrita y sobre todo en la realidad digital, en la realidad virtual, en la Internet, vemos que la estructura del español también sufre, sobre todo a nivel escrito. Eh,
hay un predominio de la economía del lenguaje. ¿Qué es esto? Nosotros cuando hablamos y cuando escribimos, pero lo podemos notar también cuando hablamos, solemos acortar las palabras, solemos acortar también las frases, mejor dicho, frases, oraciones. A veces, para comunicarnos usamos términos muy breves. Eso por una economía, eso para evitar un esfuerzo mayor. Eso es lo que en teoría lingüística se denomina eh, rendimiento funcional, ¿no? O sea, es la ley del mínimo esfuerzo. Entonces ustedes cuando chatean, nosotros en general, nosotros todos cuando chateamos, cuando estamos comunicándonos por las redes, tendemos a hacer eso más rápido. Esto debido también a lo que mencionábamos anteriormente, a la inmediatez de la comunicación, la rapidez de la comunicación, la interacción inmediata con la otra persona que puede estar al otro lado del mundo, hace que tengamos que utilizar nuestra lengua de manera más breve, más rápida, de modo que la persona que reciba nuestro mensaje lo reciba con la mayor rapidez posible. Y definitivamente va a haber códigos que vamos a tener que compartir para que eso sea eficiente, porque si un hablante de España o inclusive de Argentina, de Chile, de México, no conoce nuestros códigos o nuestra jerga o nuestras abreviaturas, no nos va a entender. Pero cuando llegan a ser universales estos códigos, se consigue la comunicación que inclusive podría ser más eficiente que en la misma oralidad, ¿no? Las palabras y frases abreviadas, el uso de emoticones como recursos expresivos que ahora son muy usuales, inclusive utilizan signos de puntuación como para expresar eh, sentimientos, para expresar emociones, como los dos puntos, como el paréntesis para expresar una cara feliz o una cara triste, ¿no? Son cuestiones del uso del lenguaje a nivel escrito que han, 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 han sido necesarias para poder establecer una comunicación eh, eficiente, una comunicación buena entre las personas que se comunican, en este caso el español. Y vemos como el chat, que muchas veces ha sido criticado por el hecho de que se considera como una aberración en el lenguaje, se considera que está destruyendo el idioma, se considera que está afectando la gramática y el léxico del español, o en otras lenguas también, pero sobre todo acá cuando nosotros hablamos del español, podemos ver que no es tanto así, sino simplemente el chat es un reflejo de esa evolución del lenguaje. Y más que una aberración, es una aberración de la escritura, es una muestra de cómo se está comportando nuestra lengua a nivel escrito. Entonces, si nosotros regresamos a lo que hablábamos al inicio, de que hay tres etapas diferenciadas en la evolución de las lenguas. La primera, la oral, la oralidad, que simplemente es la comunicación a través del habla. Posteriormente, la escritura, con la escritura física, ¿no? Con los libros, las revistas, los diarios y las publicaciones. Y una tercera que llega a la parte ya digital, virtual, denominada la electrotonalidad. Vemos que, como está en el gráfico, en la diapositiva, la oralidad y la electrotonalidad se relacionan mucho y llegan a un contacto a través de un medio como el chat. No solamente a través del chat, pero el chat puede servir como ejemplo de que la manera oral en que nosotros nos comunicamos, que si nosotros nos podemos saber cuando conversamos con un amigo, cuando saludamos a algún amigo, lo hacemos de manera muy breve. Vemos que en el espacio virtual también lo hacemos de la misma manera. Mientras que a veces en la escritura, a la hora de escribir un libro, a la hora de escribir un artículo en un medio físico, eh, es más extenso en la electronalidad, o sea, en el chat que nosotros utilizamos en las redes sociales, vamos a ver que tiene mucha similitud con la oralidad. Y en ese sentido es simplemente una característica más de la lengua, es una característica más del lenguaje, de ser breve, de ser eficiente, de ser funcional además, y de ser económico, de no perder mucho esfuerzo diciendo algo. En ese sentido, vemos que el chat, vemos que la comunicación virtual no afecta en nada el lenguaje, simplemente lo muestra como es y en su esencia, y va a ser en todas las lenguas. Eh, así que esa es la conclusión a la que se puede llegar en ese aspecto. Y bueno, ¿cómo evoluciona también, o sea, cómo se puede ver la evolución del léxico español, del vocabulario del español, a través del contacto con palabras que provienen de otras lenguas? Básicamente, y creo que en su gran mayoría vienen del inglés,
hay una incorporación de neologismos informáticos por influjo justamente de esta lengua, de la lengua inglesa, porque, como mencionaba, hay la creación de todos estos nuevas herramientas tecnológicas ha sido básicamente en Estados Unidos. Han tenido que utilizar los términos ingleses para poder expresar todo lo que nosotros queríamos eh, expresar, ¿no? Valga la redundancia, eh, y con algunas nuevas herramientas. Ya habíamos mencionado el chat, y el chat, eh, cuando uno consulta, por ejemplo, a veces manuales de lengua española, inclusive de la Real Academia Española, sugieren que el español, que en español se escriba, en vez de chat, que se escriba cibercharla, que es como una formación compositiva, ¿no? Una cibercharla es como una charla en el ciberespacio, ¿no? En vez de chat, que es algo más simple, más directo. Ahí vemos una característica peculiar que tiene el inglés. El inglés tiende a ser una lengua más simple, más sencilla en decir las cosas, ¿no? Más breve, a diferencia del español que tiene otros procesos que no lo hacen ni más compleja, ni peor, ni mejor, sino simplemente eh, tiene otras herramientas u otros medios para poder expresar sus ideas. Mientras que el español, por ejemplo, como sugería la Real Academia Española, dice que digamos ciberespacio, que podría ser una traducción casi exacta del chat inglés. En inglés dicen chat y nosotros ya hemos adoptado esta palabra chat y la hemos derivado inclusive para el verbo chatear, ¿no? Estamos chateando, chateamos, ¿no? Eh, yo creo, y según muchos especialistas que conocen del tema y que analizan estos procesos de contacto de lenguas, eh, simplemente terminan siendo préstamos y que se incorporan al vocabulario español y acá en unas décadas ya no nos va a sorprender que una palabra que la vemos muy ajena a nuestra lengua termine formando parte de nuestra lengua sin mayor inconvenientes, como ha surgido con muchas otras palabras en la historia de la evolución de las lenguas, y en el español está lleno de muchos términos que provienen de otras lenguas, del inglés o del francés. Y vemos otros términos como el tweet del Twitter, ¿no? Que lo entendemos eh, como una secuencia, digamos, de una frase breve, ¿no? O un enunciado breve sobre algún hecho en particular. En inglés le dicen tweet, lo han tomado, ¿no? de una manera onomatopéyica, ¿no? Otra vez, justo asociado con el elemento de un pájaro, un pajarito que es el logotipo de Twitter, ¿no? Ellos dicen tweet, nosotros podríamos buscar una alternativa para tweet en español, pero sería muy complicado porque ya no tendríamos que utilizar una palabra que además tiene una sílaba, ¿no? Sino buscar otros recursos. Y lo mismo sucede. Preferimos utilizar tweet, a veces escrito T-U-I-T, ya no como en inglés, y derivarlo al verbo tuitear o al sustantivo tuitero, que es el que escribe tweets, ¿no? Igual sucede con blog, que hasta hace un tiempo se traducía como bitácora, pero ya nadie pues utiliza bitácora, ¿no? Todas las personas decimos blog, tengo un blog, o lo leí en un blog, ¿no? Casi nadie utiliza bitácora, son de aquellas propuestas para utilizar un término español pero que no han calado, ¿no? Y que han preferido la palabra inglesa. Como blogger, que puede ser escrito como lo he puesto ahí, con G-U-E-R, o puede ser con doble G inclusive, ¿no? Blogger, manteniendo la forma inglesa, ¿no? La forma del inglés crudo, ¿no? Que ha ingresado la palabra sin tratar de adaptarse a la forma española. O videoblogger, por ejemplo, ¿no? Que también podría ser con doble G. De, ya de una manera, o tratándose de adaptar, o manteniéndose como en el inglés. Y tenemos otras palabras, ¿no? Como like, cuando estamos en el Facebook, darle like, ¿no? Algunas personas dicen, dale me gusta a tal acontecimiento, a tal foto, ¿no? Que alguien ha publicado, pero a veces dicen, dale like en vez de dale me gusta. O un post es un artículo, nosotros, por ejemplo, postear, ya se convirtió en un verbo, postear en un blog, ¿no? Los posts, o login de loguearse, ¿no? Algún grupo. La misma tablet que es los nuevos teléfonos inteligentes, ¿no? O las tablets
perdón, las tablets como las nuevas computadoras, ¿no? Las nuevas computadoras donde podemos comunicarnos. Eh, Se estaba proponiendo que se trabajara por tableta, pero se ha mantenido el tablet porque es la forma más usual. Igual que googlear, por ejemplo, ha llegado al español esa lengua y a todas las lenguas, ¿no? La página Google, ¿no? Google es la página más visitada de Internet y este buscador que, bueno, ya se ha convertido en una empresa enorme con muchas aplicaciones. La misma palabra googlear, que quiere decir pues, buscar algo en Google, comienza a entrar al español como una palabra más de su léxico. ¿No? Por ejemplo, ya has googleado tal término, has googleado tal palabra, o has googleado tal información. Ya eso quiere decir, has buscado en Google tal información. Y como se ve, ya forma parte de nuestro léxico común. Y por más que no tienen forma hispana, forma española, porque no es posible en español dos O juntas, como Google, que se pronuncian como U, ya termina ingresando al español porque ya forma parte de su léxico al ingresar todas estas palabras, inclusive en el diccionario que va a salir el próximo año, el diccionario de la Real Academia Española, la 23ª edición, ya muchas de estas palabras que las he puesto acá ya las están incorporando y como siempre se ha dicho, el uso es el que manda. Si los usuarios del español en este caso usamos estas palabras, pues van a ingresar. Pero acá podemos poner una capita. Surge un riesgo también de hasta qué medida poder utilizar palabras extranjeras, palabras en inglés en este caso, sin perder la esencia de nuestra lengua. En sí, no hay ningún problema que utilicemos palabras en inglés, pero se dan muchos casos en que hay muchos usuarios que a veces por una cuestión de snob, por una cuestión de moda o de pose, como sea, quieren incluir algún término en inglés en sus frases, ¿no? Están hablando tal cosa, dice, y dice, te mando un beso, te mando un kiss, por ejemplo, ¿no? Lo traducen por el hecho simple de traducirlo cuando no hay necesidad. Entonces ya pasa el límite de incluir, por ejemplo, extranjerismos, en este caso anglicismos, ¿no? Del inglés al español, y hay hechos de que simplemente yo necesito poner un término en inglés, porque eso quizá me da mayor estatus, me da mayor importancia, ¿no? Porque ya estoy escribiendo en inglés. Eh, Quizá eso, bueno, en un estudio mayor, más detallado, quizá en otro momento, se puede analizar, ¿no? Cómo hay personas que utilizan y, y se valen, digamos, de este proceso de contacto de lenguas y de préstamos de lenguas del inglés, de palabras del inglés al español, para, para transformar su mentalidad, ¿no? Y ya no solo utilizar el español como una lengua que preste palabras, sino una lengua que sirva de estatus, de sirva de estatus. Ya no hablo la lengua, pero al menos utilizo palabras de esa lengua, ¿no? Entonces este es el límite que quizá al que se puede ser un poco riesgoso, ¿no? Por estar muy influidos por el inglés, pero en sí no es malo que tengamos ese contacto. En ese sentido, bueno, es lo que más o menos he tratado de ver y para ir concluyendo, eh, haciendo un recuento, ¿no? El español, si bien tiene mucha cantidad de hablantes y es, según estudios, una de las lenguas que más se estudia en el mundo. Evidentemente el inglés se estudia mucho el francés, el chino mandarín, pero el español en Estados Unidos y en muchos países europeos se estudia como segunda lengua y es algo muy normal. Entonces, hay cada vez más cantidad de hablantes y por consiguiente también de escribientes en español. ¿No? Hablan y escriben en español en muchas partes del mundo y eso es normal. Pero ahora, en los medios digitales, el español o en Latinoamérica o en Europa hay mucho alcance de los medios, de los recursos, de tener acceso a Internet, acceso a redes sociales. Casi todo el mundo pues tiene Facebook, tiene Twitter, tiene un correo electrónico. En este caso está ingresando a nuevos ambientes, por ejemplo, ingresar a Second Life es tener un nuevo acceso a un nuevo recurso que nos permite esta nueva era digital. Entonces, vemos cómo a pesar de que el español tiene todo este avance de expansión de su lengua y cómo es utilizada en muchas partes del mundo y por muchos usuarios, vemos que en los medios digitales, según el análisis que hemos hecho,
aún no llega a ser una lengua fuerte en Internet, no llega a ser una lengua totalmente expandida, totalmente usada, ya sea en cantidad e inclusive en calidad. Ponía otra vez el caso de Wikipedia, ¿no? Que hay muchos artículos en inglés, en alemán, en japonés, en francés que son más, tienen más cantidad que el español, pero además tienen más calidad. Entonces quizás es una tarea pendiente, ¿no? A los que están en internet y estamos hablando, por ejemplo, de nuestra lengua. No para que sea una pelea, no para que sea una carrera, ¿no? De quién es mejor, qué lengua es mejor que otra, sino darnos cuenta que si nosotros tenemos esta si es nuestra lengua materna, si nosotros hemos aprendido español desde niños y por consiguiente vamos a utilizar el español para comunicarnos, sería importante darle este estatus, esta trascendencia al español en la web, ¿no? Hacer que el español tenga no solo cantidad, que no sea que no, que además tenga cantidad, calidad y que no solo sea un medio quizá de comunicación, no, evidentemente las redes sociales van a estar ahí y son muy necesarias, pero quizá podríamos nosotros analizar y tener como un- un- una, una reflexión, ¿no? Última, de ver cómo está actuando nuestra lengua en Internet. Quizá un momento podríamos entrar a navegar por la web, por algunas páginas en español, por algunos diarios, por algunas publicaciones importantes, blogs, y darnos cuenta cómo el español está actuando en comparación con otras lenguas. Quizá eso es lo que el español aún está en ciernes, aún está bastante en una etapa muy temprana, a comparación con otras lenguas, pero eso no quiere decir que el español se haya detenido, al contrario, es una de las lenguas más activas en, en Internet. Es muy activa en uso, pero no es muy activa en contenido. Y de todas maneras eso va a traer el hecho de que entre en contacto con usuarios y con personas, ¿no? De otras lenguas, de otras culturas. Y en ese sentido va a enriquecer nuestra lengua, va a enriquecer el español, pero también va a mostrar el español como una lengua importante y como usuarios de esta lengua que somos nosotros, eh, cómo tiene su trascendencia y cómo va a trascender, ya que el español, porque regresamos al comienzo, ¿no? De la ponencia, el Quijote trascendió por su importancia en la literatura y muchos autores desde España, toda Latinoamérica, hasta por ejemplo mencionar a un premio Nobel como, que hemos tenido como Mario Vargas Llosa, muestra no solo la cantidad sino la calidad de nuestra escritura. Toca quizá ahora ver cómo en la web, en la internet, nuestra lengua también llega a tener un desarrollo importante y vamos a ver quizá en los próximos años, en las próximas décadas, cómo ha ido cambiando el desarrollo del español, de la lengua española en estos nuevos medios digitales. Bueno, eso es todo lo que quería comentarles y bueno, gracias, gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Ahora empezamos una ronda de preguntas. El que tiene una pregunta lo puede hacer por el chat, y si no, pueden hacerlo utilizando voz, ¿no? Voy a empezar yo. Marco, quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo crees tú que va a ser la tendencia de lo que has comentado en cuanto eh, tanto en el uso como en la generación de contenidos del idioma español en las redes? ¿Tú crees que se va a incrementar? ¿La tendencia es favorable? ¿Crees que es desfavorable? ¿Crees que el contexto de que la lengua española esté siendo estudiada cada vez más como materias en algunas universidades de Estados Unidos o probablemente en algunas de Europa, eh, la preponderancia de colocar temas de centros de investigación para estudios latinoamericanos, ese tipo de contextos están mejorando a la extensión del idioma español tanto en la web a través del uso como del contenido? ¿O crees que no hay datos suficientes como para poder dar una respuesta que nos puede entusiasmar? Sí, bueno, Fran, lo que sucede es que hay,
Hay una gran cantidad de usuarios en español, como hay hablantes de español. No olvidemos que el español es una de las lenguas con mayor cantidad de hablantes y usuarios en el mundo. Casi, inclusive supera al inglés en hablantes nativos. Hay más hablantes de español que nacen hablando español que hablando inglés. Pero, ¿qué sucede? A través de, bueno, el desarrollo social, socio histórico, sobre todo en estos nuevas últimas décadas, sobre todo en el siglo XX, ha hecho que el inglés, llevado, ¿no? Llevado por un proceso social, eh, eh, haya tenido una mayor expansión, una mayor permanencia y tiene una mayor importancia además en la web, lo cual no ha tenido el español, a pesar del español tener una buena base cultural, ¿no? Cuando mencionaba, por ejemplo, el caso de los escritores desde Cervantes, que justo se celebra este mes también por Cervantes, vemos que el español tiene una importancia, si solo lo vemos de la parte escrita, ¿no? Ya no llegamos a la parte de la denominada electronalidad, sino nos quedamos solamente en la escritura, en la etapa escrita del español. Vemos que el español, en ese sentido, tiene mucha calidad y cantidad en el hecho a similitud con otras lenguas como el francés o como el italiano, como el alemán. Sin embargo, pasa que muchos procesos sociales en las últimas décadas ha hecho que lenguas, obviamente siempre arrastradas por cuestiones sociales, no es que la lengua avance sola, sino la sociedad hace que la lengua se expanda. O sea, el inglés no es la lengua más hablada del mundo porque sí, porque así es la estructura del inglés, sino porque justamente le tocó a través de un proceso social que el inglés sea la lengua hablada por el país que es la mayor potencia mundial, que es Estados Unidos. Entonces va con su contexto social. Quizá España está muy desarrollado por estar en Europa, a pesar de los problemas sociales que está pasando últimamente, pero quizá en Latinoamérica yo lo veo así, ¿no? El foco más importante creo que es Latinoamérica, que es donde está la mayor cantidad de hablantes o de usuarios de español en Latinoamérica. Y quizá por esos mismos problemas sociales, el usuario de español no ha avanzado tanto como han avanzado otras lenguas que son de otras culturas. Por ejemplo, el francés se habla en Francia, en Suiza, en Canadá, en países que están más desarrollados que los países latinoamericanos. Entonces yo creo que en ese sentido lo social ha ayudado más a estas lenguas que avancen y que tengan una hegemonía mayor en la red, ¿no? En este caso en la web, en Internet, lo que no ha sido tal así en Latinoamérica con el español. Entonces yo creo que si se da ese cambio, si se da esa importancia, no solo entrar a internet y ponerme a chatear y ponerme a buscar información y a navegar, sino quizá a yo generar materiales, generar contenido, creo que va a variar. Yo creo que hay una posibilidad enorme por un hecho, porque el español es una de las lenguas que ha crecido más en los últimos años el uso del español. Ha superado en los últimos 3 años a lenguas como el alemán, como el francés, como el japonés. Los ha superado enormemente, pero no en contenido. Entonces le falta eso al español. Pero yo creo que si sigue en este tránsito de avanzar y avanzar en cantidad, yo creo que también puede haber un cambio en calidad. Y eso es lo que se espera, no por el hecho de que sea el español, sino porque es importante que nuestra lengua sea vista en la red en la misma calidad que ha sido a través de, por ejemplo, las publicaciones impresas como los libros. Entonces yo creo que hay una buena, un buen camino por recorrer aún del español y creo que si se sigue así, creo que se van a poder dar las cosas. Esperemos que sea pronto, no sé cuándo, pero sí yo creo que en algún momento va a estar bastante mejor posicionado.
Sí, buenas. Hola Marco, ¿me escuchas? ¿Lograste ver mi Sí, pregunta? sí, te respondí o me habías hecho otra pregunta. Sí, 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 justo les quería comunicar a todos de que estamos siguiendo también por el hashtag de Twitter USMP. Ahí pueden Ujú. incluso también hacer algunas preguntas. Quería hacerte otra pregunta mientras todavía nadie se anima a hacer una para acá. Es, ¿tú crees Ok. que la utilización de Internet o de las plataformas, específicamente de los medios digitales como Twitter, los blogs, el Facebook, etcétera, o lo que aparezca, incluso temas como conversatorios como este que hacemos aquí, gracias a la Universidad San Martín de Porres, ¿no? Con un USMP virtual, ¿tú crees que eso pueda facilitar, apoyar, ¿no? Iniciativas o proyectos que permitan impulsar el uso, promocionar el contenido de idiomas que sean nativos, como por ejemplo en alguna oportunidad Google ya permite, creo que para algunos países, la traducción del idioma quechua, por ejemplo, ¿no? Y Ujú. ahora, en el Perú tenemos, no recuerdo exactamente la cifra, creo que más de 3.000 lenguas aborígenes, o si es que no es más, si es que no es menos, y mucho mayor, creo, mucha más cantidad de lenguas que ya han venido desapareciendo. Y imagino que en Latinoamérica, pues, debe haber millones que están todavía sobreviviendo en esta etapa. ¿Tú crees que desde Internet, utilizando los medios digitales, se podrían impulsar este tipo de iniciativas? ¿Ya existen en tu conocimiento algunas iniciativas? Cuéntanos un poco de ello. Sí, justamente es una pregunta que me interesa bastante, ¿no? Porque yo soy lingüista, ¿no? De profesión, y es un tema que me toca bastante, ¿no? Y sí, he estado revisando justo a la hora de hacer la investigación, analizando, y encuentros como este, por ejemplo, en Second Life, como pueden ser inclusive videoconferencias, por ejemplo, en algunos medios, utilizando, por ejemplo, los medios de Facebook, Twitter o de Google, por ejemplo, ayudan a las lenguas, como estaba mencionando, lenguas que quizás no son muy, muy usadas cotidianamente en el habla. Por ejemplo, hablamos quizá del quechua, ¿no? Una lengua peruana. Quizá el quechua no, en algunas regiones no sea muy hablada. No, no, la gente dice, pero no es importante hablarla, prefiero hablar el español que me va a servir más, o inclusive prefiero aprender inglés para poder, para poder tener una mayor posibilidad de interactuar con otras personas. Pero ya se han dado casos en que hay lenguas que tienen pocos hablantes que están inclusive en peligro de extinción, que al utilizar estos recursos tecnológicos han podido reflotar, digamos, han podido tener una razón de cómo interactuar. Entonces, digamos que en Second Life, digamos, se reúnen personas que hablan una misma lengua, que puede ser una lengua como el quechua o una lengua de menor cantidad de hablantes, eh, pueden tener un motivo para poder interactuar y para poder hacer que esta lengua se revitalice, ¿no? Una lengua es viva no solamente por la cantidad de hablantes que tiene, o sea, el español tiene cerca de 500 millones de hablantes, es muy vital, ¿no? Tiene mucha vida. Pero hay lenguas que tienen pocos hablantes que quizá pasan apenas los 1000 o 2000, pero que a pesar de eso, todos sus hablantes hablan en esa lengua, entonces sigue siendo viva. Entonces, si se dan estos casos en que se utilizan los medios digitales como Second Life, como los chats, como los videochats, como las videoconferencias, como cualquier tipo de encuentros en donde le puede interactuar una persona, o como por ejemplo estos recursos que da Internet como el traductor de Google, en donde puedes traducir a varias lenguas que muchas veces desconocemos. Es importante
para conocer esas lenguas, para conocer cómo se hablan esas lenguas, cómo se escribe, inclusive con el tipo de escritura que es distinto. Nosotros utilizamos una escritura latina, el alfabeto latino, pero otras lenguas utilizan otro tipo de alfabeto, con las lenguas como el ruso, como el polaco, como el checo, utilizan alfabeto cirílico, el griego utiliza otro alfabeto, y ni qué decir pues el chino, el japonés, el coreano que utilizan otros sistemas de escritura. Entonces, al tener todos esos elementos en Internet, lo que no teníamos hace 20 años, nos permite conocer esas lenguas y hacer que esas lenguas se revitalicen si es que en algún punto han llegado a dejar de ser vitales, ¿no? Y se corrían el riesgo de extinguirse. De todos modos, yo tengo que decir una realidad de que según estudios que han hecho lingüistas sobre el caso de la evolución de las lenguas, en la actualidad, en el mundo debe haber un aproximado de 5.000 o 6.000 lenguas en el mundo, pero se ha previsto, y ojalá eso no suceda, y ojalá la Internet y todos los medios digitales ayuden, se ha previsto que a fin del siglo, de este siglo, o sea, en 2100, vayan a morir prácticamente la mitad de esas lenguas, simplemente así como por arte de magia. Esperemos que no suceda, esperemos que esas lenguas se mantengan a pesar de que tengan pocos hablantes. Y como decía, estos medios ayudan a que esas lenguas se mantengan. En el Perú hay una buena cantidad de lenguas, no son tantas como habías mencionado, pero son aproximadamente unas 40 o 45 lenguas en Perú, entre lenguas andinas y amazónicas. Entonces, si se ayuda a través de los medios, porque muchas veces se intentó a través del libro digital, a través de manuales digitales impresos, pero si ahora tenemos la posibilidad de escribir en Internet y de comunicarnos con quien sea, pues qué mejor, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Sirve, pero hay que saber cómo utilizarlo, hay que saber cómo hacerlo, que sea una ayuda efectiva, ¿no? Y no que quede simplemente en el deseo. Pero, pero sí se está comenzando a hacer en algunas lenguas y esperemos que en el Perú que también se dé, y bueno, en general en cualquier parte del mundo, ¿no? Gracias, Marco. Gracias a ti. Una pregunta, puedo hacerlo por este medio, si tiene un chat de voz o puede utilizar el chat público. Marcos, en este momento, ¿tú crees que es factible hablar de nuevos tipos de lenguajes o nuevos tipos de idiomas? Por ejemplo, en algún momento en los 90 se habló mucho de este famoso Spanglish, ¿no? Que era traído contextualmente, geográficamente, pues, ¿no? Por los centroamericanos, ¿no? Que empezaban a funcionar sobre todo a través de música, de canciones, ¿no? El idioma inglés o palabras en inglés mezclado con español. Dime, ¿es también factible o has podido ubicar tú en internet que también se puedan construir ese tipo de nuevos lenguajes o nuevos idiomas? Por ejemplo, en el clásico chat, que donde ahora se pueden traducir ideas a través de emoticones o a través de reemplazo de palabras, como por ejemplo el clásico TQM, que significa te quiero mucho, o, o palabras en inglés que también es muy parecido, como en vez de decir frente a frente o peer to peer, se le pone simplemente el P, el número 2 y la letra pre. Eso se puede conocer como un nuevo lenguaje, se puede conocer como un nuevo idioma. ¿Qué opinas tú al respecto? A ver, dos cosas, ¿no? En el caso del Spanglish que mencionabas, el Spanglish como otros lenguas que se denominan lenguas criollas, que son a través de lenguas de contacto, surgen justamente por ello, ¿no? Por estar en contacto. En la comunidad latina que está en Estados Unidos, hay una buena comunidad, buena cantidad de migrantes latinos en Estados Unidos, han entrado en contacto su lengua, el español,
entre las dos lenguas, ¿no? Que utiliza a veces estructura, la sintaxis inglesa, pero con palabras en español, o viceversa. Esta es una nueva lengua, sí, al comienzo, cuando tiene una estructura muy parecida al inglés o al español y llega a ser entendible, mientras que nosotros la entendamos como españoles, como hablantes de español o como hablantes de inglés, no va a ser una lengua. Pero mientras este sistema ya no lo podamos entender, va a formar una nueva lengua. Cuando deje de ser legible, ¿no? Cuando deje de ser entendible por nosotros, ahí va a ser una lengua. Entonces, eso puede pasar. Y puede pasar a nivel escrito también. Si comenzamos a chatear y utilizamos, también sucede. Pero sobre todo sucede a nivel oral. Las lenguas primero se forman de manera oral y de ahí lo escrito, ¿no? Es eso por un lado. Por otro lado, es lo que me mencionabas, si el lenguaje del chat puede formar una nueva lengua, ¿no? Ahí es muy difícil. Mi respuesta es no, porque hay un principio, ¿no? En lingüística que es las lenguas tienen, ¿cómo se dice? Tienen una estructura particular oral, ¿no? Que hace que nosotros la reconozcamos como una lengua, que podamos distinguir sus elementos. Por ejemplo, si yo tengo una palabra como casa, voy a poder distinguir sus sonidos, ¿no? El sonido de la C, ¿no? La K, A, S, A, ¿no? Casa. Y voy a poder distinguir, saber que esa palabra tiene un significado, ¿no? Que yo me imagino en mi lengua porque yo conozco ese término. Cuando yo lo escucho, sé de qué estoy hablando, ¿no? Casa. En cambio, cuando tenemos unos términos abreviados como TQM, que sé que refieren a te quiero mucho, no están cumpliendo ese principio porque no están siendo divididos en elementos, ¿no? Como son los sonidos de la lengua o son los fonemas en este caso que es un nombre real. Simplemente son abreviaciones, ¿no? Es como, por ejemplo, si yo comienzo a utilizar elementos acortados, ¿no? Yo voy a hacer abreviaturas, evidentemente, pero no voy a poder crear una nueva lengua a través de eso. Necesito que ese término pueda ser leído, ¿no? Pueda ser también puede ser dividido, ¿no? En segmentos, que en este caso son los fonemas. Al llegar a eso, al llegar a ese estatus de la lengua, voy a poder darme cuenta de que es una lengua, de que tiene significado y tiene sonido. Y con mucha mayor razón los emoticones, ¿no? Poner un signo como dos puntos y un paréntesis, cerrar un paréntesis que representa una cara feliz, simplemente me va a dar esa expresión, ¿no? En ese caso ni siquiera va a poder ser lengua, ni siquiera va a estar cercano a la lengua, porque la lengua es un sistema que nosotros mm, hemos llegado a establecer arbitrariamente, ¿no? No hay ninguna razón, por ejemplo, para que una palabra como casa o como carro signifiquen lo que significan, ¿no? O sea, si casa se escribe con C-A-S-A y se suena de esa manera, no es porque casas represente el objeto casa, sino porque nosotros le hemos dado ese significado al momento que le hemos creado esa palabra. En el caso de un emoticón que tiene dos puntos y un paréntesis para formar una carita feliz, lo que yo hago es representar la misma cara de una persona, lo represento por otros signos. Eso ya no es una simbología que utiliza la lengua, sino simplemente es la representación del elemento igual como yo lo veo. Es lo mismo, lo mismo pasa como cuando yo veo, por ejemplo, en una tienda un dibujo de un teléfono. Ese dibujo de un teléfono lo que me va a indicar es que ahí va a haber una cabina telefónica o un teléfono público donde voy a poder llamar. Simplemente va a representar el objeto mismo. Y en el lenguaje no sucede así, en el lenguaje hay consensos, en el lenguaje hay eh, los hablantes llegan a un consenso de que una palabra significa tal cosa porque así es y punto, no así evoluciona, no por imitación de otros elementos. En el caso del chat funciona muy parecido a lo del teléfono, ¿no? A dibujar un objeto que lo vaya a representar. Eh,
pero no forma la lengua porque no tiene su misma estructura. Ahora, que sea entendible, que se pueda comunicar las personas, evidentemente se van a poder comunicar, eso es evidente, pero no forma parte del lenguaje, ¿no? Digamos, es como un paralenguaje, ¿no? Es algo que es muy similar al lenguaje, pero no es lenguaje en general. Eso es lo que podría decir, ¿no? Pero sí, bueno, es muy usual, ¿no? Muy bien, Marco, muchas gracias por tu presencia hoy día. Ha sido realmente muy interesante tu ponencia, nos ha agradado mucho, te damos las gracias a nombre de la universidad y también le damos las gracias a todos los que han participado hoy día, que se han dado el tiempo de conectarse y de escuchar nuestros conversatorios, este conversatorio muy importante, todavía celebrando el mes de las letras en el Perú y probablemente en toda Latinoamérica y en España, ¿no? Marco, muchas gracias, ¿no? Ahora te invito y invito también a todos a los participantes a ponerse en el podio para tomarnos una foto grupal, ¿no? Y esto lo vamos a publicar a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @usmpvirtual. Ahí lo pueden descargar y pueden compartir la foto y pueden subirlo si quieren también a su Facebook, ¿no? Muchas gracias a todos y los esperamos a fin de este mes para escuchar un nuevo conversatorio, una vez más organizado por la Universidad de San Martín de Porres, USMP Virtual, ¿no? Muchas gracias a todos, que tengan buen día. Nos acercamos para tomarnos la foto. Pero, Frank, Bien, amigos, les agradezco a todos por su tiempo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en un próximo conversatorio. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. A todos los que han venido aquí, que están seguramente desde diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, de España, de Europa y probablemente algunos también de Norteamérica, ¿no? Muchas gracias. Que tengan un buen día.